Pero si eso ya está y existe una ley, y la ley de amparo dice que no se puede, ¿qué necesidad hay de llevar a una reforma constitucional? Llevarlo a la Constitución, esa es la necesidad. Espérame, ahí te va la cerecita. Y que sea retroactivo, papá. Eso es, pero es que para la que ley ya alcance existía, a pasar la reforma judicial. Claro, Esa es la ley ya realidad. existía. Ahora, la reforma al Poder Judicial sí puede ser revertida. Claro que hay una manera para ser revertida. Y es ir a las próximas elecciones y quienes están en contra de ella ganen. Punto. Esa es la manera. ¿Y sabes cómo se llama? Te estás yendo por la fácil. No, te estás yendo por la fácil. se llama demoposición, tiene que ir a las próximas elecciones y ganar. Para que sean mayoría en el Congreso. No va a pasar. ¿Y por qué no va a pasar? En cortes por mechos, por corruptos. Ya viste, tú lo acabas de decir. Mexicano. Sí, señor. Denme una mejor opción. Y por supuesto que voy a votar siempre por ello. Las otras opciones que hasta el momento existen no tienen un proyecto que pueda llevar a cabo la resolución de los muchísimos problemas que tiene el país. ¿Xochitl lo traía? ¿Traía un proyecto de nación para poder resolver? Bueno, amigos, un gusto saludarlos hoy sábado 26 de octubre del 2024. Pues la polémica sobre la aprobación de esta reforma que ahora sí impide que los amparos frenen reformas constitucionales. No vayamos al régimen de donde estos opositores dicen que ahora cualquier mortal queda imposibilitado a ejercer un amparo. No, están hablando sobre reformas constitucionales, algo que, pues que no es nuevo, es ni inusual. ¿Por qué? Porque ya es una práctica que ya existía en la ley de amparo y ahora solo se formaliza en la Constitución. Al respecto, pues se generaron este debate en la mesa con el periodista Juan Becerra. También estuvo, les comento, estuvo Juan Pablo Pérez Díaz y Ricardo Moreno. Este último que le grita a Juan Becerra: ¿por qué eres tan chairo? ¿Por qué actúas como los chairos? ¿Y por qué eres periodista chairo? Se puso candente el debate y veamos lo que el agarrón que tuvieron para ustedes que vean hasta dónde está esta polémica que está generando tanta controversia. Veamos. En YouTube está viendo aquí los comentarios, pero me dice, Juan es bien letrado, Juan, me gusta mucho cómo habla. Los espero a las 6 de la tarde. Dice, por lo mismo. ¿Por qué es tan chairo, mijo? Juan, vamos a descifrar, para esto es la radio de la República, ¿por qué es tan chairo? Si vos no eres, güey. Nada, por lo mismo, que estoy siendo coherente con eso que estás mencionando. Vamos, a ver, rápido, contesto. 20 segundos. Regresan. A ver, Juan, nos quedamos antes del corte y ya vamos a seguir avanzando porque la agenda está buena. Y muchas preguntas, mi querido Juan Pablo, que estábamos leyendo en el Twitter, que decían en YouTube también, para los que nos acompañan, a ver, Juan se ve educado, letrado, primermundista, ¿no? Nacido en Acapulco, criado en Acapulco. Y es una gran persona. Es un gran extraordinario. Es un gran ser humano. Pero, ¿cuál es el pero? No. Pregunta, pero ¿por qué chairo? ¿Por qué le ladra al árbol equivocado? Se pregunta la audiencia en esta obra. Pues lo que acaban de mencionar, que además me parece muy generoso de su parte y se los agradezco, no es excluyente de entrada. Pero es que, a ver, pero es que no todos nos reflejan eso, Juan. Claro, hay de todos en todos los sentidos. Pero, híjole, Juan, no siempre está la estrella más brillante ahí en el Senado, o ahí en la Cámara de Diputados, Juan, o pasando reformas. Estrella brillante. Estrella brillante es la palabra que usted. Yo soy mexicano. Sí, señor. Denme una mejor opción. Y por supuesto que voy a votar siempre por ello. Las otras opciones que hasta el momento existen no tienen un proyecto que pueda llevar a cabo la resolución de los muchísimos problemas que tiene el país. ¿Xochitl lo traía? ¿Traía un proyecto de nación para poder resolver? Yo creo que el pueblo decidió que no, como tú dices. El pueblo decidió que no. El otro candidato, ¿cómo se llama? ¿A las universidades? ¿Cómo se llama? El Movimiento Ciudadano. Claro, Álvarez Maínez. ¿Tú crees que traía un proyecto de nación? Ahora sí, vámonos a meter, si me permite, vámonos a la esencia. Vamos a platicar la reforma, mi querido Juan. Esta reforma con la que, no la reforma judicial, sino el cambio en la Constitución. ¿El cambio constitucional es la palabra correcta, Juan? Es una reforma constitucional. Reforma constitucional donde, en el artículo 61 que habla del amparo. Esa es la ley de amparo. El artículo 61, además, determina claramente cuáles son los causales por los cuales un amparo no procede y no procede para reformar. Ahí va. Ante una reforma constitucional. Ahí está. Además, lo voy a leer aquí. Espérate, es que está en los El juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos. Ese es el 67 de la ley de amparo. Esa es la ley de amparo. O sea, lo que estamos hablando, señora bonita, es con el metidón de la noticia hoy en la mañana de que no podemos ampararnos ante las reformas de la Constitución, de la reforma judicial. Sí. Lo que hace el movimiento de Morena es que nos dice, oye, ¿sabes qué? Uno,
hicimos la reforma constitucional, judicial, La reforma al Poder Judicial. Pasa. Sí. Nunca nadie, Juan, Nunca nadie había dicho, no, vamos a ampararnos porque no estamos de acuerdo. No se habían amparado. Antes, cuando pasaba una reforma, que había oposición, y decía, no, pues ya pasó la reforma, ya se publicó en el diario oficial, vámonos de frente. Ya ¿no? es constitucional. Ya es constitucional. ¿Qué significa eso? Que está dentro de nuestra Carta Magna. Y la ley de amparo, pues no es nueva. Y es la no primera algo vez, nuevo. y es la primera vez que dicen, espérame tantito. Ajá. Espérame tantito. Puedo ampararme para que no pase. No, quiero ampararme para que no pase. Quiero ampararme para que no pase. Y de ahí el movimiento de Morena dice, ¿saben qué? Vamos a hacer que para reformas constitucionales no nos podamos amparar. Y como dijo el ministro Lainez en estos micrófonos en el 103.3 con Nacional, dijo, estoy triste. Mira, no dijo Moreno en el Congreso, vamos a hacer que no puedan que no se puedan meter amparos contra una reforma constitucional, porque eso ya existía. Ya existía. Había una ley, no es nuevo, lo que se hace es que se lleva a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, pero no es una ley nueva, no va a cambiar. Pero es que le estás poniendo... Oye, Juan, pero... A ver, el pero no ¿por qué meter si- amparos si Morena- a una reforma constitucional no es nuevo ni se acaba de justo. aprobar No, la pero noche de estoy de ayer. acuerdo. Se Reforma lleva es la la primera vez que Constitución, usamos. se lleva la Constitución esta ley y resulta extraño el momento en el que vivimos porque supone que en la Constitución están marcados exactamente los derechos de los mexicanos, están marcados ahí a través de sus artículos y ya vienen leyes secundarias, códigos penales, códigos civiles y ahí se armoniza y se aterriza lo que nuestra Carta Magna determina. En lo particular se lleva a la Carta Magna. Morena ha dicho y ha insistido en que no hay forma de que un juez o cualquier persona en este mundo eche atrás la reforma judicial porque ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación. Pero si eso ya está y existe una ley, y la ley de amparo dice que no se puede, ¿qué necesidad hay de llevar una reforma constitucional? Llevarlo a la Constitución, esa es la Y necesidad. espérame, ahí te va la cerecita. Y que sea retroactivo, papá. Pero es que la para ley que ya existía. alcance a pasar la reforma judicial. Claro, Esa es la ley ya realidad. existía. Ahora, la reforma al Poder Judicial sí puede ser revertida. Claro que hay una manera para ser revertida. Y es ir a las próximas elecciones y quienes están en contra de ella ganen. Punto. Esa es la manera. ¿Y sabes cómo se Estás llama? yendo por la fácil. No, estás yendo por la fácil. se llama democracia. No, entiendo. Yo soy fan de la democracia y estoy convencido. Pero eso de argumentar de es que el pueblo. Ay, Juan, esas palabras no. A ver, ¿en qué momento Oye, dije ¿y el por qué? pueblo ahorita? ¿Y por qué borraron el Dije la oposición tiene que ir a las próximas elecciones y ganar para que sean mayoría en el Congreso. No va a pasar. ¿Y por qué no va a pasar? En cortes Por mechos, por corruptos. ya viste, tú lo acabas de decir. No, y porque no hay oposición, mi querido Juan. A ver, en eso tienes toda la razón. Y En estoy cortes convencido. internacionales Ajá. pudieran presentarse amparos. Es la soberanía nacional. Ahora, pues, además, no es una... fue el control de convencionalidad que querían modificar a principios de semana. La ONU, ahora resulta no sea la ONU. Por Bueno, y favor. también la OEA es posible que presente algún Y comentario. metieron ¿no? reversa en el control de convencionalidad que pretendían quitar del artículo 1 constitucional. Juan, por fortuna. a ver, hay muchas personas que literalmente hoy se amanecieron y dijeron, ya se acabó un poder. Acabamos de extinguir con esta reforma que se acaba de hacer, con esta publicación, con este cambio al artículo en la Constitución, desaparecimos un poder. Estamos en un, y usan esta palabra que a mí me parece muy peligrosa, pero es autoritario. Estamos en un régimen autoritario donde tiene la mayoría y que no necesitan dialogar, porque si algo debo reconocer, Juan, es que tú eres una persona que dialoga. A ti te gusta construir. A ti la imposición no es lo tuyo. No es lo tuyo. ¿Por qué en un movimiento como Morena que se percibe que se está imponiendo y no hay espacios para platicar? Porque son mayoría en el Congreso. sí los hay, pero no siempre van a Pero hacerlo. como autoritario si No, llega a no través de siempre la van a democracia hacerlo. en un proceso electoral Hubo que no foros de puede ser discusión, cuestionado. Estamos diciendo cómo llegó por la Sí, democracia. claro. Se volvió autoritario el régimen. Llegas por un sistema democrático y te vuelves un régimen autoritario. Son dos cosas Es que me diferentes. parece que estás confundiendo la palabra autoritario con mayoría legislativa. Ay, no es lo mismo. No hubo diálogo. No, espérate. No hubo diálogo. Yo creo que se A ver, pudo haber la reforma construido judicial no algo. hubo diálogo, hubo unos foros que se llevaron a cabo en varios estados de la República, a través de los cuales además ¿modificaron intervinieron. algo después Sí, de los foros? 140 artículos de los Pero aprobados en la Cámara de Diputados. Pero en de las lo comisiones. sustancial de la reforma judicial, que era la elección de jueces, ministros y magistrados, que era el principal Pero reclamo. eso no lo cambiaron, pero queda establecido además de manera clara que se respetan y no se vulneran los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial. Se llevaron a cabo estos foros, intervinieron ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ellos que están en contra de la reforma. Déjame del Poder agregar Judicial. algo. Entonces sí hubo diálogo. Déjame agregar algo aquí, Juan Pablo. Por ahí salió una encuesta esta semana, o sea, de más de 2 millones de casos. 2 millones de casos pendientes en la Suprema Corte. No, en la Suprema Corte, en el Poder Judicial. en el sistema judicial. Son 2 millones, o sea, 2 millones. Algo estaba mal. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Algo sigue estando mal, falta reformar las fiscalías. Eso es lo que se necesita, está. reformar las fiscalías. De nada va a servir una reforma al Poder Judicial. Eso, en vez de cambiar la Constitución, Pues Juan. porque están muy distraídos intentando parar esta reforma, ya pónganse a trabajar en una reforma al sistema de procuración de justicia. De poco va a servir una reforma Sí. al Poder Judicial Sí, si el si Ministerio las Público no fiscalías funciona. siguen trabajando de esa manera. A mí ya me parece hasta sospechoso, porque la riegan en absolutamente todos los casos. Pues, Pregúntale a Sinaloa. ya todas dices, oye, Sí, aquí caray. hay algo muy sucio, muy raro, ¿no? Las fiscalías necesitan ser reformadas, necesita haber un estudio profundo en su ¿Y las interior. vamos a ver reformarse? Pues es uno de los compromisos del actual gobierno, lo ha dicho la Vamos a ir a presidenta. las urnas a votar por los Vamos, fiscales. vamos. Ahí lo tienen, amigos. La verdad que impedir amparos contra la reforma, esto no es nuevo, como lo dije en un principio, sino que ahora
solamente se formalizó en la Constitución. Ahora la última pregunta que les haré a ustedes. ¿Alguna vez en todas las reformas del régimen anterior vieron un juez o un magistrado ampararse ante una reforma ante el Poder Judicial, ante el Ejecutivo, ante el Legislativo? Yo no recuerdo alguna. Entonces, esto ya estaba, pues, ya existía, no era nuevo, y solamente lo formalizaron vía reforma constitucional. ¿No les gusta? Está cambiando el país, está cambiando la política, está cambiando con la cuarta transformación que lleva con su plan de gobierno la presidenta doctora Claudia Sheinbaum. Bueno, amigos y amigas, yo así finalizo. Espero sigan pasando su sabadito a todo dar. Cuídense mucho. Yo soy Francis. Nos vemos en la próxima. Adiós.